Buenas noches, amada Iglesia Filadelfia. Reciban un saludo y que Dios siga fortaleciendo su vida y que siga proveyendo todo de acuerdo a sus riquezas en gloria. Hablar de tiempos difíciles creo que hoy es el común denominador, y qué hermoso es poder hablar de este tema porque la Escritura lo habla. Permanecer. Esta palabra en tiempos difíciles pareciera que para algunos es consecuencia de decir: voy a enfrentar mi situación en soledad. Mi dolor solamente es mío y yo continúo con esto. Pero no. El libro de Hechos, ahí en el capítulo 2, versículo 44, se nos dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Eran tiempos difíciles también para la iglesia. Y aquí nos enseña algo que pareciera una paradoja. No aislamiento, sino unidad. No soledad, sino tener todo en común. La esposa amada que Cristo desea establecer, y para hablar de estos tenemos que darle honra a nuestro Señor Jesucristo, ya que antes solo era un privilegio de los descendientes de Abraham o de los de Jacob. Los grupos eran muy marcados para la iglesia. Había un grupo que se llamaba los fariseos, había otro grupo muy marcado que eran los saduceos, y también había sinagogas. El templo y el lugar de sacrificios eran también una evidencia más. Pero con la muerte y resurrección de Cristo, todos los llamados gentiles y los no judíos tenemos la oportunidad de ser salvos por medio de Él. El templo, cuando murió Cristo, se rasgó, y en palabras de nuestro Señor, Él dijo que en 3 días lo edificará nuevamente. Con Él se cumpliría la ley de los sacrificios, la ley que tú y yo no pudimos cumplir. Él sí la pudo cumplir, sin pecado, sin mancha, nuestro macho cabrío ahora en la cruz. Ahora, ¿por qué recordar esto? Si estamos hablando de la iglesia y de tiempos difíciles. Por esta palabra que nos habla esta cita, es precisamente en el tema que vamos a estar profundizando el día de hoy. Y quiero empezar con esta palabra que dice esta cita: todos. ¿Quiénes eran todos? Bueno, todos aquellas personas que han sido convertidas bajo el poder del Espíritu Santo. Algunos dan fe de su conversión. Algunos fue por invitación de un pastor, en una predicación, o escuchando un audio o una alabanza, expresaron creer en Cristo y Dios los salvó. Para otros fue algo que pasó por parte de la obra del Señor y ahora están aquí siendo parte de la iglesia. Y estos son los que conforman todos. Ahora me quiero referir a otro grupo, otros que fueron llevados a lo más profundo del dolor, a lo más profundo de las oscuridades. Algunos incluso mordieron polvo para ver que al final del túnel hay una pequeña luz de esperanza, que es Cristo Jesús. Si bien las cicatrices aún existen, las consecuencias aún se pueden tener, pero aún y con todo esto estamos de pie, gracias a las múltiples misericordias de Dios. Porque poco a poco y por poco no lo contamos. Por poco nos salimos y nos quedamos en ese lugar frío y triste. De estas personas se forma la iglesia, y la iglesia primitiva no fue la excepción, fue algo similar. Fue en tiempos de persecución, de inestabilidad política. Eran esclavos de los romanos, y también en tiempos de escasez. Cualquiera que haya sido la manera o la forma o las circunstancias, pero si bien aquí estamos y entramos en esta parte de lo que nos dice el Señor, todos los que habían creído estaban juntos. Note la palabra, creído. Sin Dios, tú y yo solamente somos creación, como un árbol, como una lluvia o un mar. Pero los que creen, ¿quiénes son ellos? ¿Acaso hay gente en la iglesia que no cree? Así es. En el mismo círculo íntimo del Señor había 12 hombres, pero había uno que era el hijo de perdición. Y él había tenido al mejor de los maestros, al mismo Señor, y aún así se perdió. Entonces, ¿cómo sé si yo soy creyente? ¿Cómo sé si estoy caminando con Jesús? Y esta es una pregunta que nos hacen normalmente. Y yo te quiero ayudar en esta noche para ver si estamos caminando con Dios, si estamos agradando a Dios, o si solamente estamos viviendo una rutina que no nos lleva a tocar su corazón. Imagina esto: lo que antes amabas, ¿ahora lo odias? ¿Sí o no? O puedes decir: estoy en eso.
¿El hablar del pasado te genera orgullo o vergüenza? Quiero ir un poquito más allá. Lo que cantas en casa ahorita en tiempos de espera o donde pareciera que tenemos demasiado tiempo, eso que cantas con toda libertad lo podemos cantar en un día domingo, en un servicio de la iglesia. Es más, pedirle a los hermanos que integran ese canto en la lista de alabanza. Quiero ir más profundo. Tu vida la podemos poner como un ejemplo a nuestros jóvenes, a los niños de la congregación. ¿Conoces ahora más al Señor y eso te conduce a la santidad? Estos son unos simples planteamientos, pero si de los 6 que acabamos de comentar, uno o a lo mejor ninguno están presentes, tenemos que ser sinceros y preguntarnos si realmente he sido transformado por el poder de Dios, si realmente estoy viviendo una vida en santidad, si realmente soy cristiano o vivo solo una rutina. En una ocasión, 2 mujeres en diferentes momentos llegaron un día a nuestra iglesia y con toda seguridad dijeron: qué bonito cantan, qué bonito se ven, me gusta cómo son, cómo es la comunidad, cómo corren los niños, pero yo, ¿ser cristiana? No, pastor, no, gracias. Bueno, al menos ellas fueron sinceras. ¿Y esto solo pasa aquí? No, se lo hicieron al mismo Señor. Él les dijo con toda seguridad: ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Juan capítulo 6, versículo 26. Entonces, ¿qué hacemos los verdaderos creyentes? ¿Qué hace la iglesia? ¿O cómo saber si estoy en ese camino? Esta noche vamos a tratar 2 de las evidencias. Y me gusta mucho hablar de evidencias, porque las evidencias nos dan un termómetro, nos lanzan indicadores de cómo estamos. Nuestro Señor ocupaba muchos métodos de enseñanza, parábolas presenciales, por medio de preguntas, pero otra manera era hablar de las evidencias, las que hablan por sí mismas, las que no necesitan palabras, solo se disfrutan, solo se agradecen y se reciben como bendición. Recordamos esta cita ahí en Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Primera evidencia, estar juntos. Y aquí caben a muchos cuestionamientos. A ver, ¿acaso no tenían trabajo? ¿O responsabilidades? ¿O algo que hacer en casa? Sí, todo eso tenían. ¿Pero a qué se refiere al estar juntos? Se refiere a tener el mismo sentir en estos tiempos difíciles. El mismo sentir que había también en la iglesia primitiva. Pablo le dijo ahí a la iglesia de Filipo en el capítulo 2, versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Note lo siguiente que nos quiere enseñar Pablo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El Señor nos invita, de acuerdo a la carta de Pedro, que sigamos sus pisadas. Entonces, ¿cómo podemos hacer la iglesia? ¿Cómo podemos vivir estos tiempos difíciles cuando no hay un mismo sentir? ¿Sabes? Hay destrucción, hay hipocresía, hay individualismo, hay crítica al que tiene, hay menosprecio al que no tiene, o solo halagar al que sí puede y hacer a un lado al que no tiene nada, a tomar en cuenta al que sí puede y desesperarnos con el que apenas empieza a caminar con Dios. Todos los que vinieron a Jesús recibieron, todos. ¿Por qué? Recibieron sanidad los enfermos, recibieron alimento los hambrientos, recibieron consuelo los desamparados, recibieron esperanza los que ya habían perdido todo en ese momento. Y si nos llamamos tú y yo hijos de Dios, entonces tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en un mismo sentir. Y esto tiene que ver, a veces aunque duela,
o no cumpla con nuestras altas expectativas. Amado hermano, todos los que vienen a ti o a mí, ¿reciben eso? ¿O qué reciben? ¿Lo mejor o lo peor de nosotros? Si ya lo haces, hermano, gózate. Si no, te quiero mostrar un par de citas que nos orillan a pensar en esto. Dice Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esto es sentir, esto es vivir también como lo vivió Cristo. Romanos 14:1 dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, sino para que todos crezcamos en esa unidad. El estar juntos es que hay un lugar para todos en la iglesia de Cristo. La iglesia inició con estar juntos a pesar de los tiempos difíciles, en un mismo sentir, pero también habla de tener todo en común. ¿Te imaginas? Un sentir y tener todo en común, y esto es aún más profundo. El hecho de estar juntos no quiere decir que estemos unidos. El hecho de que estén casados no significa que sean felices. Entonces, ¿cómo tener en común si no es uniformidad? 3 propuestas que te queremos hacer en esta noche. Y una de ellas nos marca y hace una gran diferencia al creyente y al que no es. Ser llenos del Espíritu Santo. Y en esa llenura está la armonía. Cada uno sí con su carácter, cada uno sí con sus habilidades y defectos, pero controlados por el Espíritu de Dios. Esto es lo que quiere y lo que desea nuestro Dios en tiempos difíciles. La segunda propuesta, su palabra. Ellos la conocían, pero ¿sabes? Ellos la vivían. Los discípulos estaban escribiendo la Biblia que ahora tú y yo tenemos en nuestras manos o en nuestros dispositivos móviles. Y la última, el amor. Ahí en Juan 14:15 se nos dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Juan 14:24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino el Padre que me envió. Y son contundentes estas citas que hemos escuchado, porque estamos hablando de unidad y de tener en común todas las cosas. Y entonces, ¿dónde radica? ¿Dónde podemos meter todas esas diferencias y buscar coincidencias? ¿Cómo podemos meter todas las ideas que tenemos y buscar un pensamiento cristocéntrico? Aquí, en guardar los mandamientos de Dios, en buscar la llenura del Espíritu Santo, en tener la palabra en nuestras venas, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y sabes, eso se va a ver como un fruto, el amor que nos tenemos unos a otros. Me encanta esta cita. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si bien la ley de Moisés se cierra en 10 mandamientos, pero querido hermano, hay más de 500 mandamientos. Solamente te quiero comentar 2 del Nuevo Testamento. No dejen de congregarse como nos tienen por costumbres. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. ¿Los domingos? No. Tome su cruz cada día y síganme. Eso es renuncia a ti. Eso es renuncia a tus pensamientos. Eso es renuncia a tus criterios. Y tomar la cruz de Cristo e ir todos los días a cumplir el propósito por el cual tú y yo fuimos hechos. 3 bases sólidas que nuestro Señor nos da para tiempos difíciles. La iglesia primitiva pasó tiempos difíciles. La iglesia de hoy está pasando tiempos difíciles. Entonces, estos 3 aspectos no son situacionales, ni mucho menos condicionales. ¿Por qué? Porque entramos a este punto. Si Dios me concede, entonces ahora sí voy a hacer. Si Dios me hace esto o me da esto, entonces sí voy a actuar. ¿Sí? Si no hay nada de esto, no hay llenura del Espíritu Santo, ni mucho menos del conocimiento de su palabra, y el amor de Dios cada vez es más lejano. Todos los que habrían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Cómo podemos practicarlo? ¿Cómo podemos iniciar? ¿Cómo podemos desarrollarlo? Y quiero que tú lo veas así, porque muchos hermanos me han dicho, yo me voy a bautizar, pero hasta que yo haya arreglado todos mis asuntos. O yo voy a servir ya cuando no tenga esta dificultad, o cuando no tenga este problema. No, hermano,
No, no, es todo lo contrario. Caminar con Jesús, velo así. Y voy a ocupar una ilustración. Es como un bebé recién nacido. Un bebé apenas empieza a caminar. Un bebé apenas empieza a descubrirse. Así somos tú y yo en el plan de Dios. Así es la iglesia. La iglesia cumple un propósito de discipularte, de enseñarte, de guiarte por los caminos del Señor. Pero no cuando alcancemos la perfección, entonces vamos a servir. No. Es todo lo contrario. Hoy más que nunca tenemos que afianzarnos en lo que Dios nos dice en tiempos difíciles. Y te tengo 3 propuestas antes de terminar. Y antes de sentirte indigno o poder decir cómo yo voy a buscar a una persona, hazlo. Mira la primera que te tengo para desarrollar la unidad y tener todo en común. Primer propuesta, busca a una persona de tu iglesia por medio de WhatsApp y mándale un mensaje, una frase de ánimo. ¿Sabes? Cada uno de nosotros hemos sido bendecidos por un mensaje. Y ese mensaje en ese momento nos llena de esperanza porque nos recuerda que no somos los únicos que estamos viviendo tiempos difíciles. Que no somos los únicos que estamos casados o tenemos hijos. Dios quiere eso. La iglesia no es concurso. La iglesia, lo hemos escuchado, es un lugar donde venimos a sanarnos, donde venimos a crecer. Y esto ayuda mucho. Manda un mensaje, pruébalo. Si Dios ahorita está poniendo en tu corazón a aquella persona que no has buscado, o aquel familiar que no has visto que ya hace tiempo, hoy haz este ejercicio. Yo ya lo hice el día de ayer y de verdad es una bendición. Un niño me decía, no tengo miedo, pastor. Un niño, estamos confiando en Dios. Qué hermoso. Y somos bendecidos por eso. Un mensaje. A lo mejor hoy nos prohibieron el saludo, el abrazo, pero un mensaje. La siguiente propuesta, busca a otra persona diferente y pregúntale cómo está pasando estos tiempos de pandemia, estos tiempos de dificultad. Eso es tener en común todas las cosas. Y por último, toma un tiempo para orar por esas 2 personas que el día de hoy o en esta noche tú vas a hacer contacto. Y dile, Señor, sí he orado por mis necesidades. Señor, sí te he expresado mis dificultades. Sí, Señor, tú has conocido y has visto mi dolor. Pero hoy ya no te centres tanto en ti. Y queremos invitarte a que vayas más allá, a que vivamos la iglesia, a que seamos la iglesia en tiempos difíciles. ¿Sabes? Porque esto es para todos. No es para ti, no es para aquel o para aquella persona. Esto es para todos. Y de esta manera podemos hacer una gran diferencia, una bendición de parte de Dios. Te invito a que ahí en tu casa puedas cerrar tus ojos y podamos orar juntos. Padre, te damos gracias porque a través de la Escritura tú nos enseñas algo contrario que define el mundo, algo que pareciera ir contracorriente. Hablar de tiempos difíciles en este mundo es hablar de soledad, de aislamiento, de depresión. Pero hablar de tiempos difíciles, en tu Escritura aprendemos de unidad, de tener todo en común. Padre, gracias te doy por todas aquellas muestras de amor de tu iglesia, por aquellos hermanos que se han despojado, por aquellos hermanos que han bendecido a otros hermanos. Pero también quiero hablarle a aquellos hermanos que aún están inmersos en su soledad, pensando que esto solamente es para ellos. No, todos estamos pasando tiempos difíciles, así como lo pasó la iglesia, pero ellos estaban unánimes, orando porque habían encarcelado a Pedro, orando porque estaban persiguiendo a los cristianos, orando porque la iglesia era perseguida. Hoy, Señor, hoy más que nunca, necesitamos levantar nuestra voz en unidad, en un mismo sentir, así como tú nos los enseñaste, Señor. Padre, permítenos ser un canal de bendición para otras personas. Padre, por medio de estos mensajes, permítenos llevar luz, Padre, en medio de oscuridad.
Señor, gracias te damos, porque hasta el día de hoy tú has sido bueno en la vida de cada uno de nosotros. Pero queremos incomodarnos, Padre. Queremos despertar, Señor. Queremos abrir nuestros ojos espirituales y ver que es nuestro tiempo y es nuestro ahora para vivir la iglesia, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente noche.